Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Ernesto Aguinaga y el primer tema que vamos a trabajar el día de hoy es el problema de la identificación del derecho o, lo que es lo mismo, vamos a intentar responder la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Sí? Cuando trabajamos con el derecho, siempre, el primer problema que se presenta es identificarlo cuando interactuamos con él. ¿Sí? Necesitamos manejar alguna definición, algún concepto que nos permita distinguir lo que es el derecho de aquello que no es el derecho. ¿Sí? Y eso es el problema de la identificación del derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué es el derecho? ¿Por qué es relevante esta pregunta? ¿Por qué es importante esta pregunta? Y vaya, que es tan importante que es una pregunta que tiene más de 200 años de antigüedad y existen innumerables posiciones al respecto. Más o menos se entiende o existe cierto consenso hoy acerca de lo que vendrían a ser los rasgos básicos para identificar el fenómeno jurídico cuando se interactúa con él en la praxis, ¿no es cierto? En la práctica. Y claro, en la medida en que vamos viendo cuáles son los rasgos de lo jurídico, se pueden apreciar cuáles son las posibles similitudes que podría llegar a tener el derecho con otros fenómenos similares. ¿Sí? Empecemos. ¿Cuál es el primer rasgo de lo jurídico? ¿Cuál es el primer elemento que salta a la vista cuando intentamos identificar qué cosa es el derecho? Lo primero que tenemos que caer en cuenta es que el derecho es una forma específica de control social. ¿Sí? Es una forma específica de control social. Es un mecanismo de control social. Y claro, si nosotros nos damos cuenta, existen muchísimos mecanismos de control social, como por ejemplo podría ser la moral, como por ejemplo podría ser la religión, ¿no es cierto? Como por ejemplo podrían ser las buenas costumbres, como por ejemplo podrían ser las reglas de comportamiento social, los buenos modales. Todos son mecanismos de control social y el derecho desde luego forma parte de este conjunto de mecanismos de control social. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando sostengo o cuando se sostiene que el derecho es un mecanismo de control social? Lo que se está diciendo es que el derecho tiene como propósito, o lo que justifica la existencia del derecho, es el controlar a las personas en su interacción social. El derecho tiene como propósito controlarnos a ustedes y a mí. El derecho lo que persigue es controlar a la sociedad. Ese es el propósito de la existencia del derecho. ¿Y por qué es una forma específica de control social? El derecho es una forma específica del control social porque el derecho nos controla a nosotros modelando nuestro comportamiento. ¿Qué significa modelando nuestro comportamiento? El derecho nos controla normándolo. ¿Qué significa normándolo? Significa parametrándolo. El derecho lo que hace es coge a una diversidad de comportamientos en la realidad y los agrupa en uno solo y lo norma. ¿No es cierto? El derecho coge un comportamiento que se presenta en la realidad y en relación con ese comportamiento estipula alguna orden. Y de esa manera lo norma. Y de ahí viene el vocablo que deben conocer ustedes o la expresión norma jurídica. ¿No es cierto? El derecho es un mecanismo de control social porque nos modela, nos parametra. El derecho, ¿qué es lo que dice? Con independencia de las diferencias personales que pudieran existir entre unos y otros, siempre que se presente este supuesto, todas y todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y de esta manera el derecho nos modela, nos norma. Ese es el primer rasgo. El primer rasgo de lo jurídico es que estamos ante un mecanismo de control social cuya especificidad consiste en estipular modelos de conducta, modelos de comportamiento.
en parametrar el comportamiento humano. Pero no solamente eso. De lo que acabo de señalar también se desprende un segundo rasgo que es fundamental, el que se conoce con el nombre de naturaleza social. Naturaleza social. Esto es un rasgo bien interesante. ¿Por qué? Porque para que exista derecho tiene que existir sociedad. ¿De acuerdo? En un hipotético mundo de una persona no existe derecho. Para que hayan derecho tienen que haber al menos dos personas. Siempre. ¿Por qué? Porque el derecho regula, sobre todo, las relaciones interpersonales, las relaciones que podría tener uno con otra persona. ¿De acuerdo? Esas son las relaciones interpersonales. Eso quiere decir que el derecho no regula las relaciones que uno podría tener consigo mismo, no. El derecho también regula las relaciones que uno podría tener consigo mismo. Esas serían las relaciones intrapersonales. Pero preferentemente o mayoritariamente lo que hace el derecho cuando estipula modelos de comportamiento, cuando estipula modelos de conducta, es regular las relaciones que uno tiene con otra persona. Por ejemplo, cuando nos prohíbe a nosotros matar, cuando nos prohíbe robar. ¿No es cierto? El derecho está regulando las relaciones que uno tiene en relación con otro. ¿Sí? Entonces tenemos, primer rasgo de lo jurídico, mecanismo específico de control social. Segundo rasgo de lo jurídico, naturaleza social. El derecho regula preferentemente las relaciones intersubjetivas, modelándolas, parametrándolas. Cuando hace esto, el derecho tiene como propósito ofrecernos a nosotros y nosotras algún grado o algún elemento de estabilidad, previsibilidad. ¿No es cierto? Cuando el derecho interviene regulando el comportamiento humano, tiene un efecto. El efecto es que ustedes y yo podemos predecir las consecuencias de nuestro propio comportamiento. ¿Se entiende? El derecho lo que hace es controlarnos, sí, pero lo hace de forma previa a la sucesión, de forma previa o de forma anterior a que se produzca el hecho. Esto es, el derecho regula los comportamientos de antemano, antes de que se produzcan. Y de esta forma, ustedes y yo podemos predecir las consecuencias de nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? De esta forma, otro de los rasgos de lo jurídico es que el derecho es un mecanismo de control social que regula preferentemente las relaciones interpersonales y lo hace con el propósito de conferirnos a nosotros y a nosotras, que somos los regulados, cierta estabilidad o cierta previsibilidad de nuestro comportamiento. De lo que acabamos de señalar, salta a la vista también el cuarto rasgo de lo jurídico. Como más o menos se podrán estar dando cuenta, el derecho es un fenómeno eminentemente humano. Y este rasgo es fundamental, este rasgo es esencial. ¿Por qué? Porque no solamente es que el derecho es un fenómeno humano en la medida que regula el comportamiento humano. ¿De acuerdo? No solamente por eso, sino sobre todo porque cuando señalamos que el derecho es un fenómeno humano, estamos tratando de resaltar algo que es central, que el derecho es un producto humano. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que el derecho es un artificio, que el derecho es una invención, que el derecho está puesto, que el derecho no existe en estado de naturaleza. ¿Se entiende? Que el derecho existe porque ha sido inventado, porque ha sido puesto, porque ha sido construido. El derecho existe porque es una convención social.
es un invento que hemos hecho nosotros y nosotras para regular nuestro comportamiento. Y eso es clave, es central. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el derecho es eminentemente voluntad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el derecho será exactamente como quieran que sean aquellas personas que lo producen. Y nada más. No existe el derecho en estado de naturaleza. El derecho es una convención social, el derecho es un producto, el derecho es un artificio. Y en tanto es un artificio, detrás del derecho siempre, siempre, siempre hay una voluntad. ¿De acuerdo? Detrás del derecho siempre hay una voluntad. ¿Qué voluntad? La de aquella persona que lo produce. Y por lo tanto el derecho será tal cual o será tal y como esa persona quiere que sea. Los contenidos, los modelos de conducta que regulan las relaciones interpersonales y que permiten que nosotros y nosotras podamos predecir las consecuencias de nuestro comportamiento serán artificiales en la medida de que serán un producto o que serán la resultante de algún acto de decisión de alguien. Alguien lo produjo y alguien quiso que ese modelo de comportamiento sea así. En simple. ¿Por qué está prohibido matar? Porque en su momento alguien, jurídicamente hablando, la respuesta sería porque alguien así lo estipuló. Eso quiere decir, eso no excluye, por ejemplo, la reflexión sobre si está justificado o no prohibir matar. Pero digamos, esa reflexión es anterior y es una reflexión diferente a la reflexión de cuál es el origen del derecho. El origen del derecho siempre es un acto de voluntad, justificado o no, pero siempre es un acto puro de voluntad. Y de esto se desprende, habiendo llegado a este punto, de esto se desprende otro elemento. Si nosotros decimos que el derecho es un fenómeno humano, y cuando decimos que es un fenómeno humano estamos tratando de subrayar sobre todo la idea de que el derecho es un producto humano y por lo tanto detrás del derecho siempre hay una voluntad, de esto se desprende el siguiente rasgo, el carácter histórico del derecho. ¿A qué me refiero cuando sostengo que el derecho tiene carácter histórico? Como el derecho no existe en estado de naturaleza, como el derecho es un artificio, como el derecho es un producto humano, como detrás del derecho siempre hay una voluntad humana, muy humana, pues hay que reconocer un hecho fáctico. ¿Cuál? Las voluntades humanas siempre están situadas en el espacio y en el tiempo. Y si las voluntades humanas están situadas en el espacio y en el tiempo, esto quiere decir que la voluntad que está detrás del derecho no es una voluntad inmutable. Es una voluntad que irá cambiando con el paso del tiempo y con las diferencias que se puedan presentar entre diferentes espacios o entre diferentes territorios. ¿Se entiende? Esto les explica por qué, por ejemplo, mientras que en algunos lugares está prohibida una conducta, en otros lugares no lo está. Porque la voluntad que está detrás del derecho siempre es una voluntad situada. Eso también les explica por qué el derecho va cambiando con el paso del tiempo. Cómo se van sucediendo las normas y cómo las normas van desplazando a las anteriores y las van cambiando. Por ejemplo, eso les explica por qué en un momento determinado existe la ley de consulta previa, por ejemplo, y antes no. ¿Por qué? Porque la voluntad que está detrás del derecho siempre es una voluntad situada. Y si es una voluntad situada en el espacio y en el tiempo, el derecho, en tanto artificio, siempre es mutable, siempre es cambiante. El derecho es tal cual quieren que sea las personas que están detrás de la producción del derecho, y esas personas están situadas en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto, el derecho irá cambiando de conformidad con las circunstancias espaciotemporales en las que estemos situados. Entonces tenemos
que el derecho es un mecanismo de control social, cuya especificidad consiste en estipular modelos de conducta, modelos de comportamiento. El derecho, además, este mecanismo de control social tiene naturaleza social. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo preferente regular las relaciones interpersonales o intersubjetivas. Este mecanismo nos ofrece a las personas cierta estabilidad y nos permite conocer de antemano los comportamientos que podemos o no podemos realizar. Y de esta manera nos permite predecir o prever las consecuencias de nuestros actos. De esto se desprende que el derecho es un fenómeno humano, no solo porque regula el comportamiento humano, sino sobre todo porque el derecho es un producto humano. Y si decimos que el derecho es un producto humano, estamos diciendo que el derecho es un artificio, que es una invención. Y por lo tanto que detrás del derecho siempre hay una voluntad. Pero esta voluntad siempre estará situada en el espacio y en el tiempo. Siempre. Y por lo tanto, la voluntad que está detrás del derecho siempre será cambiante. Irá modificándose con el paso del tiempo. Y claro, de todo esto se desprende, del conjunto de todo esto, se desprende la sexta característica del derecho, el carácter normativo. Fíjense. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos norma jurídica. El derecho es un mecanismo de control social porque estipula modelos de comportamiento dirigidos hacia las personas. El derecho tiene como propósito incidir en el comportamiento humano, ¿de acuerdo? Pero el derecho emite una orden. El derecho siempre emite órdenes. ¿Se entiende? El derecho contiene mandatos, ¿de acuerdo? Y los mandatos son prescripciones. ¿Se entiende? El derecho no describe conductas. El derecho no describe lo que sucede en la realidad. El derecho no dice si algo sube, cae. La ley universal de gravedad. El derecho lo que hace es estipular comportamientos, ordenar conductas. El derecho lo que hace es ordenar que hagamos algo si es que se presenta alguna circunstancia en particular. Y desde luego, como ustedes lo conocerán mejor que yo por su interacción en la vida cotidiana, las personas muchas veces desobedecen. Las personas no cumplen lo que se les ordena. Es por eso que el sexto rasgo de lo jurídico se le conoce con el nombre del carácter normativo. El derecho, los contenidos del derecho forman parte del mundo del deber ser. El derecho ordena. Los contenidos del derecho son mandatos, no son descripciones de la realidad. El derecho no describe sucesos naturales. El derecho lo que hace es prescribir comportamientos. El derecho lo que dice es, si pasa esto, entonces debe pasar esto. Pero podría no pasar. ¿Se entiende? Pero podría no pasar. Y esto es fundamental. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué reconocer esto es fundamental? Porque, y aquí viene el sexto rasgo de lo jurídico, ¿no es cierto? El derecho, como es una orden, ¿no es cierto? Y todas y todos sabemos que las órdenes podrían no cumplirse en la realidad. Yo puedo emitir una orden y la persona a la que le ordeno algo simplemente podría desobedecerme, ¿no es cierto? Podría desobedecerme, pues el derecho tiene como rasgo particular y único que lo diferenciará por completo de otros mecanismos de control social, la presencia de algo que se llama coacción. ¿De acuerdo? La presencia de algo que se llama coacción. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es clave, esto es fundamental. ¿Por qué? Hemos dicho que el derecho es un producto humano, el derecho es un artificio, el derecho es una invención. Detrás del derecho siempre hay una voluntad humana, pero esa voluntad humana
Esa voluntad humana quiere que sus órdenes se cumplan, pero sabe que podrían no cumplirse, pero quiere que sus órdenes se cumplan. Ya, esa voluntad humana que emite esas órdenes es un poder. ¿De acuerdo? Es un poder. Y ese poder que está detrás del derecho, es el que lo crea, ¿no es cierto? Lo produce, pero no lo produce en vano. Lo produce porque quiere que se cumpla, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Para garantizar su cumplimiento, estipula mecanismos de coacción. ¿De acuerdo? Estipula mecanismos de coacción. Y esto es clave, es central. ¿Por qué? Porque el derecho, para verse satisfecho en la realidad, no reclama adhesión. No requiere que ustedes y yo estemos de acuerdo con él. No requiere que lo aceptemos. Simplemente requiere que lo acatemos. ¿De acuerdo? Porque si no nos sometemos al derecho, entonces vienen los mecanismos que nos obligan a comportarnos tal cual el derecho lo estipula. Uno de los mecanismos de coacción posibles, y quizás el más grave de todos, es por ejemplo la pena privativa de libertad o cuando el derecho te manda a la cárcel. Pero no es el único mecanismo de coacción. En el derecho existen una multiplicidad enorme de mecanismos de coacción. Por ejemplo, la multa administrativa es otro mecanismo de coacción. Otro mecanismo de coacción, por ejemplo, es la ejecución forzada de sentencias, los embargos. Otro mecanismo de coacción es cuando el derecho declara nulo, ¿no es cierto?, algún suceso que se presentó en la realidad y ordena que se haga otra cosa. Es decir, los mecanismos de coacción pueden ser muchísimos en la realidad. ¿De acuerdo? Pueden ser muchísimos. Lo importante de todo esto es que sin mecanismos de coacción no existe el derecho. Este es un rasgo central y es un rasgo que lo va a diferenciar, por ejemplo, de la moral. Que lo va a diferenciar, por ejemplo, de las buenas costumbres. Para que haya derecho, siempre tiene que haber mecanismos de coacción. ¿De acuerdo? Finalmente, hemos dicho que el derecho es un producto humano. Y hemos dicho que el derecho es un producto humano en tanto que el derecho es un artificio, que el derecho es una invención, que el derecho no existe en estado de naturaleza y que detrás del derecho siempre hay una voluntad humana y que esa voluntad humana está situada en el espacio y en el tiempo y que esa voluntad humana que está detrás del derecho es un poder. ¿De acuerdo? Ya, esto es clave, esto es central. ¿Saben por qué? Porque el derecho nunca es neutral. ¿Qué significa afirmar que el derecho nunca es neutral? Significa sostener que el derecho siempre es expresión de los valores dominantes en un espacio-tiempo determinado. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que podríamos nosotros no comulgar con lo que el derecho estipula, pero si lo que nosotros consideramos no son los valores que están detrás del poder que lo produce, entonces el derecho, desde nuestra perspectiva, será injusto. ¿Es posible entonces que el derecho sea injusto? Sí, es posible. El carácter justo o injusto del derecho no es un carácter consustancial o indispensable para la existencia del derecho. ¿De acuerdo? El atributo justo no es un atributo indispensable para la existencia del derecho. ¿De acuerdo? Y esto es central, es fundamental. ¿Por qué? Porque de todo esto que les acabo de señalar, se pueden presentar tres distinciones entre lo que vendría a ser el derecho, entre lo que vendría a ser la moral y lo que vendría a ser la realidad. Son escenarios diferentes. Derecho, moral y realidad son tres escenarios completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de moral estamos hablando de justicia y cuando hablamos de realidad estamos hablando de eficacia. Pero cuando hablamos de derecho, única y exclusivamente estamos hablando de otro artificio. Estamos hablando de un concepto inventado. Estamos hablando de un concepto que no tiene que ver ni con la justicia ni con la eficacia. Estamos hablando con un concepto que se llama en el mundo del derecho validez. Es así. Es así. Para identificar el derecho simplemente tenemos que identificar lo válido. Y ya está.
Y lo válido puede ser justo o puede ser injusto, como puede ser eficaz o puede ser ineficaz. Pero la validez del derecho o la existencia del derecho no depende ni de su justicia ni de su eficacia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No depende en absoluto ni de su justicia ni de su eficacia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eficacia? Hemos dicho que el derecho es un mecanismo de control social. Si el derecho es un mecanismo de control social, el derecho tiene como propósito controlar efectivamente el comportamiento humano. Pero hemos dicho, ¿no es cierto?, que el derecho es una orden. Y como ustedes y yo sabemos, las órdenes pueden incumplirse. Y para eso existen los mecanismos de coacción. ¿No es cierto? La idea de eficacia predicada en relación con el derecho se pregunta o tiene que ver con el problema de si los mandatos que el derecho emite son o no efectivamente cumplidos. ¿Se entiende? Pero preguntarse por la eficacia de los mandatos que el derecho emite presupone reconocer ¿qué cosa? La existencia de los mandatos que el derecho emite. Por lo tanto, la eficacia o ineficacia de los mandatos no tiene nada que ver con la existencia del mandato. Ahora, el mandato podría ser justo o injusto. Bien, cuando nos preguntamos por el carácter justo o injusto del mandato, nos estamos preguntando por un atributo moral. ¿No es cierto? Por un atributo moral. ¿Sí? Pero ya sabemos que ese mandato va a ser tal y como quiere que sea el poder que está detrás del mandato, el poder que emite el mandato, el poder que emite la orden. ¿Se entiende? Y en relación con ese mandato, nosotros y nosotras podríamos no estar de acuerdo moralmente hablando, lo podríamos considerar injusto. ¿De acuerdo? Pero eso no excluye ¿qué cosa? La existencia del mandato. Entonces, la moralidad del mandato no determina la existencia del mandato. Y la eficacia o ineficacia del mandato tampoco determina la existencia del mandato. ¿Qué determina la existencia del mandato? Su validez. Y ya está. Si el mandato es válido, entonces el mandato existe y por lo tanto es derecho. ¿Qué quiere esto decir entonces? Esto quiere decir, fíjense, que en un escenario ideal, lo mejor sería que el derecho sea válido, sea justo y sea eficaz. Ese sería el escenario ideal. Pero también se podría presentar el siguiente escenario: que el derecho sea válido, ¿no es cierto?, sea injusto, pero sea eficaz. ¿No es cierto? Imagínense, una orden que emite el derecho válidamente, que es injusta, ¿no es cierto?, con la que nosotros por razones morales no compartimos porque pensamos que es injusta, porque, por ejemplo, entendemos que vulnera nuestros derechos naturales, por hablarlo de alguna manera, y sin embargo el poder efectivamente la impone, logra efectivamente imponerla. Sería un caso de un mandato válido, injusto, pero eficaz. Desde luego podría pasar también la posibilidad de que el mandato sea válido siempre. Para que el mandato exista tiene que ser válido, que sea justo, porque nosotros lo compartimos, pero que sea ineficaz. Esto es, que efectivamente no se cumple, efectivamente no se lleva a la praxis. Que no hay mecanismos lo suficientemente rigurosos como para que ese mandato que consideramos justo sea efectivamente cumplido. Entonces sería un mandato válido, justo, pero ineficaz. Y desde luego podría presentarse el caso en que estemos ante un mandato válido, injusto y a la vez ineficaz. En el escenario ideal, completamente ideal, los mandatos tendrían que ser no solamente válidos, sino también tendrían que ser justos y tendrían que ser eficaces. Pero de todos estos 4 escenarios que les he presentado,
nos habremos percatado o nos estaremos dando cuenta que hay una constante. ¿Cuál es la constante? La idea de validez. Para que el derecho exista, para que podamos identificar el derecho, tenemos que hablar siempre de otro artificio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese otro artificio? La idea de validez. ¿Sí? Fíjense, uno de los rasgos de los jurídicos es que el derecho es un producto, es un artificio, es una invención, es algo que no existe por naturaleza. Y como el derecho es un producto, es un artificio, es una invención, es algo que no existe por naturaleza, el derecho estipula sus propios criterios de reconocimiento. El derecho estipula sus propios criterios de identificación. Y esos criterios de identificación se les conoce con el nombre de criterios de validez. ¿Esto qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que para saber si una orden es jurídica o no, lo que tenemos que saber es si esa orden cumple o no con los criterios de validez de un derecho determinado. ¿Y cuáles son los criterios de validez? Los criterios de validez pueden ser de dos tipos: formales y o sustanciales. ¿De acuerdo? En un derecho como el peruano, los criterios de validez son formales y sustanciales. Y sustanciales. ¿De acuerdo? Pero teóricamente hablando, no es indispensable que los criterios de validez sean formales y sustanciales. En el Perú, por una decisión del poder que inventó o que estuvo detrás de la Constitución de 1993, en el Perú se adoptó la decisión o se quiso que los criterios de validez para identificar el derecho en el Perú sean formales y sean sustanciales. Y esto requiere de una breve explicación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de criterios formales, estamos hablando de dos cuestiones básicamente. Estamos hablando de órgano competente y estamos hablando de procedimiento de producción. Los criterios formales de validez aluden primero al reparto de competencias. Miren, el derecho es un producto, ¿de acuerdo? El derecho es un producto, ¿sí? El derecho es un producto humano, ¿sí? Detrás del derecho siempre está la voluntad de alguien, ¿de acuerdo? Pero en sistemas jurídicos altamente institucionalizados como el nuestro, el derecho organiza su propia producción. ¿Cómo lo hace? Distribuyendo competencias. ¿Qué significa que el derecho distribuye competencias? El derecho dice, determinadas normas las va a producir esa autoridad. Estas otras normas las va a producir esa otra autoridad. Estas otras normas las va a producir esa otra autoridad. Y así, de esta forma, el derecho distribuye competencias. Por ejemplo, el derecho peruano que dice, hay normas que las produce el gobierno central, hay otras normas que las produce el gobierno regional y hay otras normas que las produce el gobierno local. Y el derecho peruano también dice, hay normas que las producen las propias comunidades. Ya, eso es una distribución de competencias. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con un criterio formal de validez. ¿Por qué? Porque para que el derecho exista, tiene que haber sido producido por la autoridad competente para hacerlo. Y esos son los criterios, el primer criterio formal de validez y central. El derecho, para existir, tiene que ser producido por la autoridad con la competencia para producirlo. Y nada más que esa autoridad. Ninguna otra autoridad puede producirlo. Solamente lo puede producir esa autoridad. Para identificar el criterio formal de validez llamado autoridad u órgano competente, simplemente nos tenemos que preguntar quién puede producir ese mandato. ¿Quién puede producir ese mandato?
Esa es la autoridad competente. Y entonces el derecho existirá solo si esa autoridad fue la que lo produjo. Eso es lo primero que hay que tener en consideración, ¿no es cierto? ¿Quién es la autoridad que emitió la orden? Si una autoridad diferente emitió esa orden, entonces ¿será derecho? No, porque no será un mandato válido. Y recuerden, el derecho para existir, el derecho para que exista solamente exige que sea válido, ¿de acuerdo? Y el primer elemento de validez, ¿cuál es? Autoridad, un órgano competente. Claro, pero ahí no se termina todo, ¿no es cierto? El segundo criterio formal de validez alude al procedimiento. El derecho no solamente reparte competencias, sino que el derecho además estipula procedimientos de producción. ¿Qué significa que el derecho estipula procedimientos de producción? Significa que le dice a esa autoridad que va a producir esos mandatos que debe hacerlo siguiendo un procedimiento determinado. Por ejemplo, el procedimiento legislativo. El derecho le dice al Parlamento, tú vas a producir las leyes, pero las leyes las vas a producir siguiendo este procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se tienen que reunir los congresistas, ¿no es cierto? Tienen que haber un quórum de instalación y una vez que hay un quórum de instalación, la decisión se adopta por mayoría simple. Eso es un procedimiento. Que se cumpla con ese procedimiento, el cumplimiento de ese procedimiento implica ¿qué cosa? Un segundo criterio de validez, que sería el segundo criterio de validez formal llamado procedimiento. ¿Cómo identifico el criterio formal de validez llamado procedimiento? Sí, para identificar a la autoridad tengo que preguntarme quién, para identificar el procedimiento me tengo que preguntar cómo. Y ya está. ¿Quién y cómo son criterios formales de validez? ¿De acuerdo? Y son fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué son fundamentales? Acá quiero introducir un elemento, una particularidad de determinados sistemas jurídicos, que también es una particularidad del derecho peruano. Teóricamente hablando, el derecho existe porque es válido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero en sistemas como el nuestro, la validez no es simple, la validez es compleja. ¿Por qué la validez es compleja? Porque la validez no atiende únicamente a formalidades, también atiende a la materia, atiende a la sustancia, atiende a los contenidos del mandato. ¿De acuerdo? Cuando la validez es compleja, la validez termina siendo la resultante de un procedimiento muy complejo. Un procedimiento que requiere de confirmación, ¿de acuerdo? Que requiere de confirmación. Y es por eso que en esos mecanismos, que en esos sistemas jurídicos, que en esos derechos, cuando son así de complejos, el derecho existe no necesariamente por ser válido. La existencia del derecho basta con la vigencia. Se introduce un nuevo concepto. Al concepto de validez se le introduce una especie de concepto previo que se llama vigencia. Y entonces se dice lo siguiente: en tanto se confirma la validez del derecho, en tanto se confirma la validez del derecho, en tanto se confirma que se cumplan los criterios materiales de validez y por lo tanto que estemos completamente seguros de que el derecho sea válido, habiéndose cumplido con los criterios formales de validez, esto es, autoridad y procedimiento, el derecho entra en vigor. El derecho está vigente y cuando el derecho está vigente se presume válido. Esto es lo que pasa en el Perú, por ejemplo, cuando el Parlamento produce una ley siguiendo el procedimiento legislativo, luego le emite, la manda, el proyecto de ley aprobado lo remite al Ejecutivo, el Ejecutivo lo promulga y el Ejecutivo lo publica en el Diario Oficial El Peruano.
Una vez que está publicado en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con la Constitución, desde el día siguiente entra en vigor. Y como entró en vigor, está vigente y existe. Pero para que exista no tiene que estar válido, no tiene que ser válido, sí. Pero en el derecho peruano, lo que está vigente se presume que es válido hasta que se demuestre que no lo es. Y entonces ahí aparece el segundo criterio de validez, que es el criterio sustancial de validez. ¿Por qué? Porque los criterios sustanciales de validez en derechos como el peruano nos sirven para confirmar o para rechazar la presunción de validez que aparece con la vigencia. ¿Y a qué me refiero entonces con criterios sustanciales de validez? Me estoy refiriendo a la materia que puede ser regulada por esa autoridad competente siguiendo el procedimiento respectivo. En sistemas como el nuestro, cuando se distribuyen competencias, también se distribuyen materias y se dice, esta materia solamente puede ser regulada por esa autoridad, esta otra materia puede ser regulada por esa otra autoridad, esta otra materia puede ser regulada por esa otra autoridad y además, esta materia debe ser regulada respetando estos límites. Debe ser regulada siguiendo estos contenidos. Por ejemplo, que el Parlamento o que el gobierno central tenga competencias para regular el uso de recursos naturales, no significa que pueda hacer lo que quiera con los recursos naturales. ¿Por qué? Porque en la Constitución también se señalan límites materiales al uso y disposición de los recursos naturales. Entonces, cuando el Ejecutivo y el Legislativo ejercen sus competencias sobre los recursos naturales y emiten alguna ley, esto es, producen derecho, ese derecho para que sea válido también tiene que respetar los límites materiales que están contenidos en la Constitución. Por definición, los límites materiales siempre van a ser los derechos fundamentales. Bien, eso es todo entonces y hemos llegado al final de la primera clase y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.